Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde que el Señor ha dispuesto para traerles este estudio bíblico. Te pido, Padre, que venga tu Santo Espíritu y nos inspire en nuestros corazones hoy. Ven, Padre, a llenar nuestras vidas con tu amor y sabiduría para entender y atesorar este conocimiento impartido que viene de ti. Tú eres el que nos equipas y nos capacitas, Padre. Danos entendimiento y sabiduría para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Seguimos esta semana con el estudio del Antiguo Testamento. Y el tema que le presento lleva por título: ¿cuál es la importancia de estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento comienza con la creación de Dios de todas las cosas. Pero la humanidad, con el pecado de Adán y Eva, comienza a reinar la violencia, la presión, se rebelan contra la sabiduría de Dios, comienza a notarse hasta llegar a la malvada Babilonia. Pero Dios ama tanto su creación y a la humanidad que necesita un nuevo plan, por lo que Él promete restaurarla. El propósito de Dios era bendecir todas las naciones. Y comenzó con Abraham, Sara y los israelitas. Israelita era su pueblo escogido para poder comenzar ese desarrollo del plan para poder bendecir las naciones. Pero los israelitas repitieron el patrón una y otra vez. Se andaban en la idolatría, violencia, destrucción. Por eso es que el Señor quería rescatar la humanidad a través de Abraham, porque a partir de allí venían los profetas y los poetas para las nuevas generaciones. Dios estableció relaciones diseñadas para revelarse a sí mismo, su carácter, sus atributos y lo que está haciendo en el mundo. Los libros del Antiguo Testamento contienen una presentación organizada de toda la creación de Dios y de toda la rebelión. También establece una historia de la cual entendemos a Dios de la redención. Su enfoque principal es cómo interactúa con las naciones, pero fue a través del pueblo de Israel que comprendió la naturaleza humana, pecadora, y la necesidad de un Salvador. El Antiguo Testamento da imágenes vividas de la justicia, gracia, misericordia y amor de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron los testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Por eso la Biblia nos enseña a hacer el bien y evitar el mal. ¿Por qué hacer el bien? Porque el bien le gusta a Dios. ¿Y por qué evitar el mal? Porque el mal hiere y pone triste a Dios. Entonces, tenemos que entender de que todo comienza por ese plan de Dios de salvar a la humanidad una vez que entró en pecado y hubo la destrucción de la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es un libro literario. Y los géneros literarios son las diversas formas en que puede expresarse un autor al escribir según sea la intención que él busca con sus escritos. Así, el enamorado se dirige a la enamorada de muy distinta forma en la que un periodista da una información o la que un médico prescribe su receta médica. No puede interpretarse todos los lenguajes de la misma forma. Todos los géneros literarios tienen sus propias normas.
Y aquí en el Antiguo Testamento se ilustra claramente el nacimiento del pecado y de todas sus consecuencias genealógicas. El pecado constituyente del género humano, el castigo que provocó el pecado con la justificación del exterminio de la humanidad por el diluvio de la época de Noé. Por eso es que se dice que es un libro literario, porque ahí narra todas las distintas manifestaciones que se presentaron por caer en la desobediencia. Ahora vamos a entender un poco cómo era la cultura en el Antiguo Testamento, para que podamos ver la importancia de entender el Antiguo Testamento. Este acondicionamiento cultural puede hacer que nos preguntemos por qué en la sociedad bíblica la costumbre era que la hermana mayor se casara antes que la menor. En el Génesis, capítulo 29, los versículos 25 y 26 dice la palabra: Venida la mañana, he aquí que Lea y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace aquí así en este lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Fíjense que Jacob le trabajó a Labán por Raquel durante 7 años, pero resulta que como Raquel era la hija menor, tuvo que trabajar, servirle por 7 años más para poderse casar con Raquel, porque Labán le dio por esposa a su hija mayor, que era Lea. Otra costumbre era que las mujeres llevasen aguas y otros bultos en los hombros. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre los hombros, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y en el Génesis 24, versículo 15 dice: Y aconteció que antes que se acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual solía salir con su cántaro sobre su hombro. Otra costumbre era que las personas descendiesen de sus camellos o asnos en señal de respeto al saludar a los demás. En Génesis 24, versículo 64, dice: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Otra costumbre era que los padres escogieran los esposos de sus hijos. En el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 21, dice: Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. Génesis 24:4 dice: Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mí, hijo Isaac. Entonces aquí vemos una cantidad de costumbres, ¿verdad?, que se condicionaban en esa época. Había muchas costumbres más, pero esas eran unas de las que me gustó compartir con ustedes. Porque si nosotros podemos ver las costumbres, podemos ver la importancia de cuáles las costumbres de las que estamos viviendo ahora. Y otro tema que es importante que veamos es cuál es la meta que Dios tenía en el Antiguo Testamento. Y comienzo diciendo
Todas las empresas se constituyen con el propósito de alcanzar una meta bien definida. Una fábrica debe producir ciertos números de toneladas por hora. Una empresa debe generar cierta cantidad de ventas mensuales. De igual manera, Dios espera obtener de la humanidad un producto bien definido al final de los tiempos. La Biblia nos enseña que al final de los tiempos Jesucristo regresa por el producto esperado, que es un pueblo santo, un pueblo que le sirva, un pueblo que esté trabajando para Él. La Biblia entera, de principio a fin, nos habla de que el propósito de Dios para sí mismo es formarse un pueblo santo. Y nos revela además el plan de desarrollo que Dios ha diseñado para alcanzar esa meta. Comenzó su plan cuando llamó a Abraham para que saliera de la casa de su padre, porque deseaba formar con su descendencia una nación que fuera de gran bendición para todas las naciones de la tierra. En el Génesis 12, de los versículos 1 y 3 dice: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces fíjense que por la obediencia de Abraham, el Señor va a lograr que todas las naciones sean bendecidas, porque esa es su promesa, esa es su meta que Él quiere alcanzar. Y la comenzó a desarrollar a partir de Abraham. Dios hizo esa promesa a Abraham seguidamente. Unos años después celebró Dios el pacto de ley con el pueblo de Israel a través de Moisés cuando les entregó la tabla de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Porque para poder lograr la meta hay que cumplir con los mandamientos para poder lograr tener una nación santa, unas naciones santas para poder lograr el propósito que Dios tiene de la salvación de todos. Dios quiso que Israel fuera un pueblo santo y por eso le pidió al pueblo de Israel que grabasen en sus mentes cuál era su propósito. Y se lo repitió por muchos años y muchas veces. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 2, dice la palabra: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santos soy, yo Jehová, vuestro Dios. Su meta en el Antiguo Testamento era formar un pueblo santo que constituía su herencia personal. Hay muchas razones para estudiar el Antiguo Testamento. Para empezar, el Antiguo Testamento establece las bases para las enseñanzas y eventos que estamos viviendo en estos tiempos. La Biblia es una revelación progresiva. Si te saltas la primera mitad de cualquier buen libro y tratas de terminarlo, tendrás dificultades para entender los personajes, la trama y el final. De la misma manera, el Nuevo Testamento solo se entiende plenamente cuando vemos su fundamento de los eventos, los personajes, las leyes, los pactos y la promesa en el Antiguo Testamento. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, no sabríamos sobre nuestra salvación. Si el Antiguo Testamento no lo comprendiéramos, entonces Cristo no vendría. No seríamos capaces de identificar a Jesús como el Mesías a través de muchos detalles, profecías que fueron dadas concernientes a Él. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, dice la palabra:
sobre el nacimiento de Jesucristo. Y estamos empezando el Nuevo Testamento. Y ya ahí ya habla de su nacimiento. Y dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También muestra en el Salmo 22, en el versículo 1, la forma en que él moriría. Y dice la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La forma como él iba a morir, una de las formas como él iba a morir. En el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. También de su resurrección, lo podemos ver en el Salmo 16:10. Dice la palabra, porque no dejarás mi alma en el Siol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, y así muchas profecías. Sin el Antiguo Testamento, nos perderíamos de numerosas profecías detalladas que solo pudieron cumplirse porque la Biblia es palabra de Dios, no de los hombres. Debemos estudiar el Antiguo Testamento debido a las innumerables lecciones que contienen para nosotros. Al observar la vida de los personajes del Antiguo Testamento, encontramos una guía para nuestras propias vidas. Se nos exhorta a confiar en Dios sin importar lo que suceda. Aprenderemos a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Podemos aprender que es mejor confesar el pecado pronta y sinceramente, en lugar de pasar la culpa a otros. Y esto lo pueden ver en el libro de Primera de Samuel, todo el capítulo 15. El Antiguo Testamento nos permite aprender, amar y servir a Dios. Y nos revela más acerca del carácter de Dios. Podemos conocer todo lo que Dios tiene. Yo antes no le daba mucha importancia al Antiguo Testamento. Yo creía que todo lo importante estaba en el Nuevo Testamento, porque yo decía que yo no entendía muchas cosas, para mí era muy difícil, pero es infinitamente importante su estudio. Allí se encuentran promesas de Dios para nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos saber y por eso Dios las reveló. Hay fuerte evidencia del amor de Dios y de su existencia. La revelación de Dios a lo largo de la historia narrada en las Escrituras y su palabra inspirada es una revelación progresiva. Lo postrero explica mejor y amplía lo primero, y sin lo primero no se entenderá mejor lo que viene luego. Entonces, cuando solo estudias el Nuevo Testamento e ignoras el Antiguo Testamento, estás leyendo menos del 30% de lo que Dios quiere que tú sepas. Y no estás leyendo ni estás entendiendo ese poco porcentaje. Y también cómo Dios quiere que lo hagas, porque no has leído lo que Él reveló anteriormente. Jesús también leyó el Antiguo Testamento. Jesús no solo lo leyó, sino que también predicó sobre él. Y eso lo puedes ver en el libro de Lucas, en el capítulo 20. Qué interesante, ¿verdad? Toda la Biblia trata de Jesús. Si Jesús habla que es importante el Antiguo Testamento, entonces tenemos que hacerlo. Entonces, en resumen, el Antiguo Testamento es un tesoro para el cristiano. En él vemos la larga historia de la fidelidad de Dios para con su pueblo, la necesidad del hombre de un Salvador, la promesa del Mesías y mucho más. Jesús enseña
como lo hemos discutido, que para entenderlo a Él debemos entender las escrituras del Antiguo Testamento. Toda persona que busque estudiar verdaderamente la Biblia necesita estudiar el Antiguo Testamento. Es muy importante. Por eso debemos alabar a Dios por proveer estos libros y glorificarlo al complacernos en ello y aprender todo lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias al Padre y les bendigo, mis hermanos, y que tengan feliz tarde.